Decir que la guerra no ha alcanzado sus objetivos o que no hay consenso sobre los orígenes de la misma parecen argumentos facilistas para uno de los capítulos más trágicos de la vida política y social del país que todavía no hemos podido cerrar. Sin embargo, la aceptación de esta premisa por parte de los principales actores de este conflicto, el Estado y la guerrilla de las FARC, constituyen un paso fundamental e histórico hacia una reconciliación que cada vez se ve más cerca. Por la necesidad de entender las razones del conflicto armado, la Mesa de Diálogos de La Habana instauró mediante un acuerdo el 5 de agosto del 2014 la Comisión de la Memoria Histórica del Conflicto y sus víctimas. El conflicto armado en Colombia nace a partir de la organización de un grupo de campesinos de procedencia liberal, los cuales, tras el acuerdo entre liberales y conservadores, se manifiestan su desacuerdo a la amnistía y comienzan sus protestas organizadas, reclamando al Estado colombiano una reforma agraria. Protestas que cada vez se organizaban mejor y ocupaban territorios en diferentes ciudades del país. Tras la organización y continuidad en desacuerdos y protestas de campesinos liberales, se presentan e influyen ideas comunistas. Posteriormente, dichos grupos organizados se denominan repúblicas independientes, lideradas por el excomandante guerrillero Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Cobrando mayor protagonismo en 1964, son intervenidas militarmente por el gobierno. Tras la desarticulación y los ataques por las fuerzas militares colombianas a los participantes de las ya denominadas repúblicas independientes, no logra acabar los grupos en su totalidad. Al contrario, para mayo de 1964, alrededor de 50 exparticipantes nuevamente asumen el liderazgo y se organizan ya como un grupo armado opositor, haciéndose llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el cual en sus inicios es conocido como un grupo guerrillero de reivindicación de la lucha radical agraria. Con reconocimiento en el país como un grupo armado de oposición, las FARC repercuten drásticamente en el funcionamiento del régimen y sistema político de Colombia, en cuanto a la economía, la política, las inversiones y principalmente en el ámbito social y orden público de todo el territorio colombiano. La consolidación de las FARC como grupo armado ilegal da pie a la aparición de nuevos grupos armados ilegales que se forman a partir de desacuerdos frente a algún proceso de orden nacional, donde se destacan grupos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1964, grupo armado que en la actualidad está presente en el país y con el que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha iniciado diálogos. Los armados reconocidos y que lograron consolidarse son el M-19, Movimiento del 19 de abril, el cual nace a raíz de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de abril de 1970. Otros grupos paramilitares, opositores a las guerrillas y grupos insurgentes, unos de mayor reconocimiento como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, grupo que se desmoviliza en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Otro factor influyente en el conflicto es el narcotráfico, que en medio de la problemática entre el gobierno y los diferentes grupos armados, logra escudarse y no generar alarma mientras toma gran auge de tal manera que posteriormente se convierte en aliado y financiador de diferentes grupos armados.